compartir esta presentación del libro Alcides Greca, El viaje de la escritura y la escritura del viaje. Es una gran satisfacción, en primer lugar, en mi carácter de directora de Edifil. Me satisface que este sea el primer libro que ha sido subido al micrositio de la Facultad de Filosofía y Letras y que no tiene su correlato en papel, porque también se han subido otras publicaciones, pero esta es la primera hija genuina de esta era digital, de este tiempo que nos está tocando transitar ahora. Es entonces una satisfacción como editora. También lo es como directora de la tesis doctoral de Florencia Antequera, que es la base de este libro, reelaborado luego y que ponemos hoy a consideración de ustedes. Y también es una gran satisfacción como amiga, porque valoro el enorme entusiasmo y el trabajo que Florencia ha puesto en estas páginas. Les cuento que a Florencia la conocí de manera virtual, primero por mail, cuando nos contactamos a través de amigas en común, y ella me manifestó su deseo, su intención de hacer su tesis doctoral en el doctorado en letras de la Facultad de Filosofía y Letras. El proyecto que me compartió realmente me entusiasmó desde el primer momento. ¿Por qué? Primero, porque aborda un escritor santafesino. Y me parece muy importante volver los ojos a los escritores locales, regionales, para así constituir un mapa literario argentino con el aporte de las distintas provincias, como decía Ricardo Rojas, y no mirado solamente desde los que escriben y publican en Capital. De esa manera me pareció importante colaborar en una obra tan genuina y tan valiosa. Pero además percibí desde el primer momento el tesón, el afán de progresar en la investigación, el espíritu crítico y la constancia con que Florencia acometía la tarea. Y eso realmente me pareció muy valorable. Y tuve razón porque su tesis se concluyó y fue calificada con summa cum laude por un jurado de especialistas, y además ahora justamente ha llegado el momento de comunicar esos resultados a toda la comunidad científica argentina. Y en ese sentido, las publicaciones digitales, si bien nosotros seguimos amando el papel, cumplen un rol muy importante porque aseguran una gran difusión. Por eso hoy no tengo nada más que decir que felicitar a Florencia por este logro, uno más de su carrera académica, augurarle un futuro de investigadora realmente brillante, y sin más puedo ceder la palabra a Emilce Sosa, la doctora Emilce Sosa de la Universidad Nacional de Cuyo, quien fue uno de los jurados que tuvo a su cargo la evaluación de la tesis de Florencia y que realmente la ponderó muchísimo. Así que por mi parte nada más y muchas gracias. La propuesta de la doctora María Florencia Antequera, a través de su obra, el relato de viajes en la obra de Alcides Greca como formación de una subjetividad en el campo intelectual argentino, es el resultado de un proceso de investigación de su tesis doctoral dirigida por la doctora Marta Castellino y bajo la codirección de la doctora Liliana Bresso. El tema elegido por la doctora Antequera es de gran importancia ya que aborda los relatos de viajes de Alcides Greca en el marco de una construcción de una nueva subjetividad. El análisis realizado se constituyó a través de un estudio teórico crítico de la obra, donde se pone en valor el patrimonio documental histórico del autor,
La propuesta ha sido analizada dentro del género de la literatura nacional, centrándose en la recuperación de los trabajos de diferentes tipos de producción, donde la autora lo destaca como un gran escritor, cineasta, jurisconsulto, militante político, entre otras actividades que Greca desarrolló. Por lo tanto, el relato de viajes en la obra de Alcides Greca constituye una obra de gran interés que ha permitido recuperar textos, manuscritos, papeles personales y todo tipo de documentos que hasta el momento no habían sido analizados por la crítica literaria. Esto de alguna manera le ha permitido a la doctora Antequera nuevas formas de abordaje, nuevas formas de estudio sobre el autor. Otro aspecto fundamental de su trabajo es la puesta en valor y la recuperación documental dentro de la valoración literaria del patrimonio nacional. Un dato no menor, ya que posibilita la recuperación de la memoria y la literatura nacional. Es decir, que a través de diferentes etapas de trabajo documental le han permitido a la doctora Antequera una sistematización de los documentos que han posibilitado la conservación documental a través de la digitalización de dichos documentos o de la transcripción, aportando un resguardo a la conservación patrimonial de las fuentes. Por lo tanto, los procesos metodológicos utilizados para esta investigación fueron exhaustivos, permitiendo un abordaje epistemológico desde una mirada a partir de la construcción social y desde una perspectiva del capital cultural boliviano. Cabe destacar que esta obra además fue analizada a partir de una construcción visual en las representaciones y desde una perspectiva cultural. Por todo lo señalado, la labor realizada por la doctora Antequera ha sido enorme, exhaustiva en función del material totalmente inédito que ha dado cuenta de la gran importancia de la obra de Alcides Greca y sobre todo que ha permitido una valiosa recuperación de la memoria documental de la literatura nacional. A ella nuestras felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Marta, Emilce. Y yo para este evento preparé un texto que quería compartir con ustedes. Dice así: dice Giorgio Agamben en Infancia e Historia, un libro de 1978 al que le fue agregado un texto titulado Experimentum Linguae, en una versión postrera de 2001, que cada obra escrita puede ser considerada como el prólogo de una obra jamás escrita, y que permanece necesariamente así, puesto que con respecto a esta, las obras sucesivas, a su vez preludios o moldes de otras obras ausentes, no representan más que estacas. La obra ausente, que no puede ser exactamente situada dentro de una cronología, se transforma así en las obras escritas como prolegómena o paralipómena, de un texto inexistente, o en general, como parerga que encuentra su sentido verdadero solo aliado de un ergon ilegible. Fin de cita. Este texto, entonces, que preparé para la presentación de Alcides Greca, el viaje de la escritura y la escritura del viaje, es, en consonancia con lo que expresa Agamben, un texto que funciona como una apostilla auxiliar, casi una digresión, un suplemento metatextual, cuya finalidad es mostrar un atisbo de esta investigación que emprendí hace ya varios años, en 2009, y que publicó la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le estoy muy agradecida. Pienso que el mejor modo de presentar este libro, a tantos años de emprendida su escritura, es desplegarlo en primer término como un fuerte deseo, que por esas vueltas del viaje de la escritura se convirtió en escritura de un viaje, de muchos viajes, de fructíferos diálogos, de innumerables otros libros que quizá nunca serán escritos. En efecto, decía, en 2009 comencé esta investigación sobre los textos de este escritor, jurisconsulto, cineasta, militante político, docente universitario santafesino, Alcides Greca, quien nació en San Javier en 1889 y murió en Rosario en 1956, y puedo afirmar desde ese momento que el entusiasmo me acompañó
desde aquel momento. Entonces, en primer lugar, quería recordar a todas esas personas que hicieron posible la escritura de estas páginas de este libro que hoy estamos presentando. En primer término, le quiero agradecer a la doctora Marta Castellino y a la doctora Liliana Bresso la disponibilidad y la confianza. Marta criticó, leyó muy exhaustivamente esta investigación, Liliana también, siempre me estuvieron alentando, ¿no?, a seguir estos derroteros de la investigación, y también les quiero agradecer el profesionalismo, ¿no?, la calidez, la honestidad intelectual. También le quiero agradecer a la licenciada Marines Laboranti, quien me acercó literalmente a los textos de Alcides Greca, allí hace más de 10 años en la Universidad Nacional de Rosario. Le agradezco mucho la generosidad, ¿no?, traducida en referencias y en sugerencias bibliográficas, en charlas, ¿no?, que realmente resuenan hasta el día de hoy. También le quiero agradecer muy vivamente al doctor Raúl Antelo, magnánimo profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, quien realmente me abrió nuevos horizontes de lectura, realmente horizontes insospechados, ¿no?, en Brasil. También a la familia del escritor Alcides Greca, especialmente les quiero agradecer el que me permitieron poder tomar contacto con todos esos materiales provenientes del archivo, del fondo documental, ¿no?, del cual este trabajo se nutrió, ¿no?, en especial a Alcides Greca nieto y a Verónica Greca, bisnieta. También le quiero agradecer a la Universidad Nacional de Cuyo, al doctorado en letras, ¿no?, ya que gracias a un convenio, al programa de Centros Asociados de Posgrado, Argentina-Brasil, CAPES, SPU, pude realizar una misión de estudios allí en Brasil, en la Universidad Federal de Santa Catarina, y esta estancia de investigación realmente fue un parteaguas, ¿no?, en mi formación académica. También le quiero agradecer al Nodo IH y de CONICET, que es mi grupo de trabajo, en especial al grupo de trabajo GEREP, al CONICET, que posibilitó que la dedicación a la escritura fuera exclusiva a partir del año 2016, ¿no?, gracias a las becas que el CONICET me ha otorgado, y por supuesto a quienes conformaron también el tribunal examinador, ¿no?, a los doctores Eduardo Romano, Claudio Maíz y a Emilce Sosa, que me precedió en la palabra. Les quiero agradecer la lectura minuciosa, ¿no?, los aportes, las sugerencias que fueron mejorando el manuscrito. Y también le quiero agradecer a mi familia, a Nahuel, mi esposo, y en especial a mi querida Lucía Antequera. Quería compartir con ustedes también, quería compartir con ustedes la tapa del libro, que es esta, y agradecerle a Clara Muñiz, la diseñadora del editorial, ¿verdad?, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Filosofía y Letras. Si todo texto se lee de manera diferida, si de algún modo le otorgamos a los textos una vida póstuma sumamente atrayente, este libro en particular está construido en base a constelaciones que se abren en abanico y que pueden ser leídas en un contexto crítico como el que hoy estamos viviendo, no solo por la crisis sanitaria que nos acongoja, sino también por las tensiones que instaura la globalización con las culturas locales, con lo regional, espacio en el que este escritor despliega y cimienta un discurso literario propio. Este libro aborda los relatos de viajes de este intelectual santafesino en el marco de la construcción de una nueva subjetividad, teniendo en cuenta que el relato de viajes, género a horcajada entre la literatura y la historia, es un género fundante de la literatura nacional y un género complejo en el registro ficcional. De alguna manera nuestra hipótesis, la hipótesis que rige este libro, se sustenta en la incidencia de estas producciones literarias, ya que nuevas experiencias sociales pueden ser traducidas por su medio, ya que la escritura es una práctica social que permite crear y recrear relatos de identidad. Las características propias del género relato de viajes en la primera mitad del siglo XX operan entonces como vehículo escriturario para que nuevas experiencias sociales puedan ser traducidas por intermedio de la literatura de Greca. Nos interesa construir un diálogo fecundo
entre la obra editada y la que aún permanece inédita. Este es el punto que quizás hoy, leído un poco más allá, nos interese más. Ampliar los bordes de lo que se entiende por la obra intelectual de Greca. Al ensanchar esos márgenes, bregamos por incluir y poner en diálogo contrapuntístico materiales heteróclitos, disyuntos, textos publicados junto a intervenciones culturales, fotografías, artículos periodísticos, obras inéditas, materiales fílmicos, discursos parlamentarios. Cartas inéditas, entre otras textualidades, fueron de nuestro interés en la pesquisa y formaron parte de esa mesa de montaje que es, como toda ficción, la crítica literaria. Ahora bien, un repaso a la investigación nacional nos revela que en la actualidad casi no hay publicaciones que se ocupen de los trabajos de Alcides Greca. Sus inquietudes intelectuales hicieron foco en el urbanismo, la universidad, el derecho municipal, la literatura, aunque también se destacó por la representación parlamentaria. Decíamos, ya no se oye nada de Alcides Greca, aquel hombre que antaño caldeara los ánimos parlamentarios y fuera una figura reconocida por sus contemporáneos. En efecto, Greca, como vemos, estamos viendo sus publicaciones, ¿no?, desarrolló su relevante actividad intelectual en la esfera pública. En la primera mitad del siglo XX, incursionó en ámbitos como la docencia y la investigación en la Universidad Nacional del Litoral, la escritura de jurisprudencia, la escritura ficcional, la labor periodística y la dirección de cine. En relación con esta última actividad, se lo reconoce como un pionero. Su film El último malón, del que vimos algunos fotogramas, estos son los fotogramas del film El último malón, que versa en torno a su interés por los postergados indígenas mocovíes, es considerado uno de los primeros largometrajes argentinos y una de las escasísimas películas latinoamericanas de la década del 10. En el periodo 1919-1929, Greca realizó varios viajes por Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay. Sus curiosas impresiones, fruto de estos viajes, están recogidos en La Torre de los Ingleses, un volumen de 1929, que junto a otras publicaciones, como Baianos y Bandeirantes, que describe sus viajes por Brasil en 1948, hemos analizado también en el libro. Esta fotografía es, por ejemplo, del viaje, ¿no?, de 1948 a Brasil. Algunos tramos de este viaje de juventud en la década del 20 por Latinoamérica los recorre solitariamente, y en otros viaja acompañado por los hermanos Guido, arquitecto Ángel Guido, Alfredo Guido, artista plásticos, fueron figuras rosarinas de gran proyección, ¿no?, nacional e internacional, a los cuales también hemos citado en nuestro trabajo, en este en particular y en otros trabajos. El libro focaliza, por un lado, en analizar algunos textos, manuscritos, papeles personales de un escritor, materiales del fondo documental inédito, que aporten a la construcción de un reservorio. Y por otro lado, aunque evidentemente muy entrelazado con lo anterior, se centra en analizar el tipo de apropiación textual del género relato de viajes que hace el escritor, y las significaciones que dichas experiencias implican. Bregar por construir un archivo personal es un viaje de ida, eso lo hemos vivenciado, ¿no? Una de las hermanas de Alcides, Teodolina alias Chinola, paciente y denodadamente fue guardando en carpetas azulinas y rojo carmín, cada publicación en la que Greca intervenía, o bien en donde se discurría en torno a su trabajo, su figura, sus aportes intelectuales. Esa labor de sensibilidad patrimonialista de su hermana contribuyó a este trabajo, porque analizamos varios textos de dicho reservorio. A lo largo de esta investigación pudimos relevar también algunos temas recurrentes en su obra, por ejemplo, algunas inquietudes que van migrando a lo largo de su producción escrituraria. El artefacto urbano es uno, la cuestión mocoví, el urbanismo es otro desvelo, ¿no?, la inmigración, y hallamos algunos temas que fueron jalonando esa producción escrituraria. Dado que escribir para Greca, ya fueran novelas, relatos de viajes, artículos, era una forma de intervenir, ¿no?, de alzar su voz frente a aquello que le interpelaba. Entonces, vemos que muchos de los vínculos con esos temas, ¿no?, son abordados desde diferentes recortes de saberes.
Con respecto al relato de viajes, digamos, podemos afirmar que es como un gran dinamizador, ¿no? Porque va articulando esos saberes que forman parte de la memoria individual y también de la memoria colectiva, y esa biblioteca que él cargaba o que él portaba, ¿no? Ligada a lo literario, a la política, a las artes, ¿no? Y que hacen que un letrado como él, ¿no? Pueda comparar y encontrar nexos entre, por ejemplo, ciertas estéticas de vanguardia y ciertos recónditos paisajes visitados, o bien episodios de su propia infancia en el pueblo del norte de San Javier, donde él nació, del norte de Santa Fe, perdón, donde él nació, en San Javier, episodios que los va a transponer, digamos, en vívidas imágenes en sus relatos de viajes. Aunque quizás sería más pertinente subrayar que estas cuestiones de algún modo trascienden los relatos de viajes, ¿no? Y en clave autobiográfica también atañen al resto de su producción escritural. Pero sostenemos también que el viaje dispara una morfología. Se produce una transformación del espacio recorrido en lugar practicado en la literatura de viajes de Alcides Greca. Se transforma el deseo en imaginación territorial, ¿no? Y la aproximación a los objetos se va a producir desde la visualidad. Por eso en la prensa digamos, la prensa de su momento, ¿no? Le puso algunos motes un tanto elocuentes, como por ejemplo escritor artista plástico, ¿no? Por esa visualidad tan presente en su literatura, o escritor fotógrafo o escritor cineasta. En donde el segundo término de la serie siempre funcionaría como un calificativo, ¿no? Y que conforma un sintagma que liga la actividad escrituraria a lo visual. Quizás, ciñéndole un poco más, podríamos decir un escritor documentalista, ¿no? O sea, un escritor que, atento a la concisión formal, quiere ser fiel a lo que ve y lo documenta, ¿no? La proyección de imágenes visuales cifra la literatura de Alcides Greca, la construcción de la visualidad, bueno, estos son temas que hemos abordado mucho en el libro, ¿no? Ese coleccionismo de sensaciones que también instala los relatos de viajes de Greca, que van hilvanando las experiencias, ¿no? Y que también constituyen los dos impulsos fundamentales de la literatura de viajes, ¿no? Que uno es el coleccionismo y otro es el deseo por el otro, ¿no? Mediante esa incursión de lo que he denominado como mirada performativa, ¿no? En Greca. Por eso también es muy importante la palabra experiencia en el libro, porque nuevas experiencias sociales son traducidas a nuestro entender por el relato de viajes, ¿no? Que va a funcionar como un vehículo escriturario de nuevas prácticas. Con respecto a la ciudad, que es la experiencia por antonomasia del escritor viajero, ¿no? La ciudad deviene una experiencia plástica, estética, ¿no? La modernización que se estaba dando en la década del 20 en cuanto al artefacto urbano también es central en su producción escritural, ¿no? Fundamentalmente la modernización de Buenos Aires, ¿no? Y por eso también Greca, como también lo denominaba la prensa local, se convirtió en un croniquero anecdótico, ¿no? Un cronista de la anécdota, de la nimiedad, siempre y cuando esa anécdota haya producido un impacto en el sujeto. También como viajero es un turista, ¿no? Es un turista que exalta esa búsqueda de la sensación, ¿no? Digamos, esa itinerancia por las ciudades ratifica que el sujeto se emparenta con esos viajeros que encarnan el enunciado "yo estuve allí y lo he podido ver", ¿no? Y el resultado es la constitución de un nuevo archivo de experiencias, ¿no? O un nuevo catálogo de referencias sensibles. Bien, para finalizar, solo quisiéramos recordar el objetivo que quizás más motivó este trabajo, que es de algún modo poner en valor la obra, ¿no? Un poco lo que decía Marta al principio, ¿no? Poner en valor la obra de este intelectual, fortalecer la promoción del patrimonio documental histórico. Decimos, esto es quizás lo que más nos interpela, ¿no? En nuestra investigación y en nuestra escritura, porque Rosario fue indudablemente sede destacada del accionar de Greca, tanto en lo político institucional como en lo literario
y lo cultural. Entonces, puedo decir que abordamos estas líneas aguijoneados por una inquietud, ¿no? Se signa la pregunta por lo regional local, en vinculación, por supuesto, con lo nacional. Y por último, quería agregar que la hoja de ruta de esta investigación fue enlazando un escritor, su archivo, sus textos, y un estudiante con ansias de lectora, es decir, de viajera inmóvil. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores de la Feria del Libro. Aquí son algunas otras fotos, ¿no?, de ese viaje de la década del 40, que estas fotografías pertenecen al fondo documental Alcides Greca, con el que estoy trabajando. Quería compartir con ustedes, ¿no?, estas fotografías. Y bueno, y por mi parte agradecer a quienes nos están mirando, a la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras nuevamente, y por supuesto a los organizadores de la Feria del Libro, y muchas gracias por la invitación, y muchas gracias, Marta, por estar. El micrófono. Ahora sí. Muchísimas gracias a vos, Florencia, felicitaciones y éxito en la vida, en la nueva vida de este libro que lanzamos hoy. Sí, es una alegría enorme tener este libro en formato digital y que se puede descargar, ¿verdad?, del micrositio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo. Bueno, Sí. por mi